¿Qué tal? Muy buenas tardes. 31 de marzo, jornada de resaca tras las tremendas lluvias e inundaciones que veíamos ayer en la provincia de A Coruña. El concello de Sada, el más afectado, va a pedir la declaración de zona catastrófica. Hoy en Más que Contar les mostramos cómo ha sido el día después, jornada para tirar directamente a la basura el mobiliario y decenas de objetos personales que había en las viviendas. El agua llegó al metro de altura. Y no solo en las casas, decenas de coches están también completamente encharcados. El concello de Sada insta a los afectados a contactar con el consorcio de seguros. Ellos están desesperados. Lo he perdido todo es la frase más repetida hoy. Perdí todo, hasta recuerdos de mis hijas, de las mayores, de la chiquita. Todo, aquí quedó todo. Pues perdí todo lo que invertí aquí perdí. Todo el ordenador, la base de datos, todo está perdido. Es un palo muy fuerte, Gracias a los de Protección Civil que nos sacaron y tuvimos que ir a dormir en un albergue, cuando esto se pudo haber evitado. Y de la cara más amarga de la lluvia, desde la pasada noche hemos pasado ahora a la nieve. Un manto blanco que en muchas zonas de la montaña de Lugo y Ourense ha llegado a los 15 centímetros. Han registrado problemas de circulación y más de 100 escolares se han quedado sin clase. ¿Cómo avanzará el tiempo de cara al fin de semana? Tiene, como siempre, los datos. Nuestro compañero Xavier Fonseca enseguida nos lo cuenta. También en unos minutos nos vamos a ir hasta Ferrol, donde a estas horas se está celebrando un pleno con un contenido bastante distinto al habitual. A debate una institución y esa institución es la monarquía. Lucía Vidal, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Gladys. Y a las 7 de esta tarde daba comienzo esa sesión en el Salón de Plenos del Consistorio de la Ciudad Departamental, una cita que llega precedida de varios episodios. La semana empezaba con un apretón de manos entre los protagonistas de esta historia, el alcalde Jorge Suárez y el rey. Ya entonces Felipe VI conocía las intenciones de Ferrol en Común, presentar una moción con el fin de celebrar un plebiscito sobre la monarquía. Ayer el regidor destacaba las bondades de un encuentro que definía como cordial pese a las diferencias ideológicas. Hoy insistía en que hay que mantener esas buenas relaciones aunque no se esté de acuerdo con la institución. Moción que en cualquier caso, lo vamos a ver en unos minutos, tiene pocos visos de prosperar, ni siquiera el PSOE, su socio de gobierno, la va a apoyar. Feijóo atacaba este jueves la propuesta y de paso a las mareas. Non estaría de máis que despois de 10 meses dende que foron as eleccións municipais algúns gobernos municipais empezasen a gobernar. Porque non, xa pasaron os 100 días de gracia e levamos 300 días de gracietas. Claro, non creo que hoxe neste momento a xente este para seguir facendo bromas. Y con asuntos monárquicos seguimos. Felipe VI le ha subido el sueldo a la familia real un 1%, el mismo incremento que percibirán los funcionarios. El rey cobrará 236.500 euros brutos en 2016, doña Leticia 130.000 y el rey Juan Carlos 189.000. En su web oficial desglosan hoy el presupuesto total destinado a la institución, 7.775.000 euros, la misma cantidad que en los dos ejercicios anteriores tras 4 años de recortes. En esa misma página podemos ver los regalos que han recibido, 326 a lo largo del año pasado, entre ellos la serie Juego de Tronos que Pablo Iglesias le regaló al rey. Patrimonio Nacional determinará qué se hace con ella. El objetivo estaba fijado en el 4,2% y España cerró el año superándolo en casi un punto, cerca del 5,2%. Supone una desviación de casi 10.000 millones y Bruselas ya ha dado la voz de alarma. Ha mostrado su sorpresa por estas cifras y pide una reacción a nuestro gobierno. Por lo pronto, Montoro ha insistido en que el gobierno central ha cumplido, señalando
como culpables a las comunidades autónomas. Galicia es una de las únicas 3 regiones que han cumplido con el déficit pactado. Terrible suceso el que nos lleva muy cerca de Galicia hasta Ponferrada, aguas del Sil, esas que también bañan nuestra comunidad. Los equipos de rescate han localizado hoy el cuerpo del niño de 13 años que ayer se tiró al río en busca de un balón. Fue arrastrado por la corriente. El pequeño estaba en ese momento con su hermano mayor de 17 años que trató de ayudarle. No pudo hacerlo, pero al menos él sí salvó su vida. Fue rescatado por los bomberos. Secundino Prego, el anciano al que supuestamente dieron muerte 2 mujeres que trabajaban para él, presentaba 13 lesiones en el cráneo. Las psicólogas forenses que hoy han comparecido han sido muy contundentes. Aseguran que el número de heridas que presentaba la víctima era incuantificable, que es probable que estuviese inconsciente cuando le dieron el golpe mortal y que hasta que lo consiguieron le provocaron un gran sufrimiento. Sobre el estado de salud de las acusadas han sido muy claras. Ambas son imputables, ni enfermedades físicas ni trastorno mental. El marido de la mujer fallecida en los pasillos del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo se va a personar en el caso. El juzgado de instrucción número 5 ha abierto diligencias. Con este movimiento el hombre pretende evitar el archivo de la causa y aclarar lo que ocurrió. La víctima de 49 años fue hallada el pasado 14 de enero en una zona poco transitada del centro. Personal sanitario encontró su cuerpo en el suelo. El fallecimiento se debió a causas naturales, pero los tribunales quieren saber si pudo haber omisión de socorro por parte de una persona que se había pasado por allí minutos antes. Orinó en medio de una procesión de Semana Santa, causando un gran revuelo. Ocurrió el pasado jueves en el cruce entre la Rúa do Vilar de Santiago y la Praza do Toural. La mujer pide ahora disculpas a través de una carta de arrepentimiento que ha difundido Cáritas Diocesana. Asegura que cree en Dios, pero que fue una forma de protestar porque no puede utilizar baños públicos. Sara es una de las 3 personas sin techo que vive en esa zona. Comerciantes y vecinos, testigos de varios conflictos, entre ellos ese mismo, la presencia de orines en la vía pública, han llevado el caso hasta el Valedor do Pobo. Más de la mitad de la población no puede acceder a la prueba de cribado que sirve para detectar si tenemos cáncer de colon, el tumor maligno más extendido en nuestro país. Hoy se celebra el día dedicado a esta enfermedad con una llamada a la prevención porque esos programas podrían evitar 4.000 muertes cada año. Madrid, Andalucía y Extremadura se encuentran entre las comunidades peor preparadas. Eso quiere decir que el riesgo de morir por cáncer de colon depende en parte del lugar en el que vivimos, aunque hay más factores, por ejemplo, la alimentación. En Más que Contar, enseguida llenamos el carro de la compra para comprobar hasta qué punto lo que comemos es clave para no desarrollar esta dolencia. ...24 horas después de las graves inundaciones que asolaron Sada, este concello coruñés intenta recuperar como puede la normalidad y lo hacen, ya lo ven, achicando agua. Comerciantes y vecinos intentan reparar como pueden los desperfectos que provocaba la inundación en garajes, establecimientos y viviendas. Todavía esta mañana había una altura de agua tremenda. Muchos todavía intentaban sacar el agua de sus casas y a la mayoría no les quedaba otra que dar por perdidas sus pertenencias. A pesar de las críticas de los vecinos, el concello asegura que se actuó con rapidez ante la riada, pero que la canalización no fue capaz de absorber tal cantidad de agua. Esta tarde, el Pleno ha acordado que se va a solicitar la declaración de zona catastrófica. Esa declaración es la vía para acceder a las ayudas estatales. El agua alcanzaba ayer en esa zona de Sada, en As Brañas, el metro de altura. 12 vecinos tuvieron incluso que pasar la noche en un albergue y en un hostal. Todos estaban hoy muy afectados al ver el aspecto de sus comercios, de sus casas e incluso de sus coches. Este era el salón, los sofás recién comprados, nada, para tirar ya, porque el agua no... Mire, la vitrina toda ya descolorida del agua, la cocina y la
congeladores, todo, es que todo. Y aquí en casa empezó a entrar a las 4:15 de la mañana, empezó a entrar el agua, pero es que empezó a entrar y ya fue directo. Que es esta vitrina y el sofá fueron 2.200 euros, ¿eh? En menos de... Llevaba, pues mira, hacía 3 meses que lo había comprado. Perdí todo, hasta recuerdos de mis hijas, de las mayores, de la chiquita. Todo, aquí quedó todo. Lo que me parece increíble es que, que desde las 3:28 de la madrugada que hice la primera llamada a los servicios municipales, que no apareciera nadie hasta las tantas de la mañana. Pues perdí todo lo que invertí aquí perdí. Está todo, no me vale nada. Abrí en mes de julio y no hace un año que abrí. La obra, el suelo, las paredes, es que es completamente todo, el ordenador, la base de datos, todo está perdido. Es un palo muy fuerte. Yo creo que en estas situaciones se tenía que buscar algún culpable, porque la naturaleza no fue la única causante de esto. Y nada, a ver si nos dan un rayo de luz de cómo se puede arreglar esto, si tenemos alguna economía para estas cosas o no, y en fin. Nos queda la esperanza. Está todo destrozado, la parte de abajo no vale para nada, está todo mal. Pues neveras, lavadoras, muebles, todo. Tirar con todo y poner todo nuevo, a ver si por lo menos hacen algo. Gracias a los de Protección Civil que nos sacaron y tuvimos que ir a dormir en un albergue, cuando esto se pudo haber evitado. Coches que no me enciende porque estuvo totalmente cubierto de agua. Le llegó el agua a la altura del motor. Ayer a las 9 de la mañana, cuando quise bajar del piso, ya me encontré con que había 80 centímetros del nivel del agua en el portal de la entrada y ya no pude salir de casa en todo el día. El gran misterio es si se pudo haber evitado o no. Pues hoy otras zonas siguen afectadas además de Sada. Un día después, en a Costa da Morte también intentan recuperar la normalidad, pero ya ven que en localidades como Ponteceso todavía tenían que achicar agua esta mañana. Allí el GES reabría a mediodía la arteria principal de este concello, la avenida Eduardo Pondal, que llevaba cerrada el tráfico desde las 5 de la tarde de ayer. Personal de la Axencia Galega de Emergencias colaboraba en las labores de retirada de agua de bajos y garajes, así como de la propia carretera. En Ponteceso también se ha realizado hoy un balance de daños. Hoy el día ha sido mucho más tranquilo, pero la pregunta está en el aire. Por lo menos a nivel meteorológico ya sabemos algo más de lo que ha sucedido, ¿no? Xavi Fonseca, buenas tardes. Buenas tardes, Gladys. Efectivamente tenemos nuevos datos sobre el origen de las lluvias que han provocado grandes inundaciones en la provincia de A Coruña. Ayer explicamos que la causa de las lluvias estaba al otro lado del océano, en el Golfo de México, porque un fenómeno meteorológico conocido como río atmosférico transporta la humedad desde las zonas tropicales directamente hasta Galicia y eso provoca que haya mucha humedad, mucha agua precipitable, mucha lluvia. Pero hoy además hemos conocido que el frente de precipitaciones que afectó a la mitad norte se comportó de una forma algo atípica. Nos lo explica Juan Taboada, de Meteo Galicia. Bueno, pues tuvimos un evento bastante extraordinario ayer aquí en Galicia y fue el paso de un sistema frontal que era muy activo, pero que se quedó estacionario sobre una determinada zona. Afectó sobre todo al noroeste de la provincia de A Coruña y la situación fue debida a que en la provincia de Coruña empezaron a entrar vientos de componente norte, pero en el resto de Galicia teníamos vientos de componente sur. Eso hizo que el frente se quedase atrapado. Era un frente que de por sí era muy activo y durante toda la tarde-noche del martes, madrugada y hasta el mediodía de ayer miércoles estuvo descargando agua en la misma zona y eso, bueno, dejó registros por encima de los 100 litros por metro cuadrado en 24 horas y, bueno, pues con los efectos que todos pudimos ver. Hoy hemos tenido un día mucho más agradable, el cielo prácticamente ha estado despejado en toda la comunidad y mañana también va a ser una jornada muy agradable que tenemos que aprovechar porque Galicia recupera la influencia del anticiclón, los cielos van a estar prácticamente despejados en toda la comunidad, únicamente habrá que destacar algunas nubes de tipo alto y también nieblas matinales que se van a formar en el interior de la provincia de Lugo, pero como decimos, no se van a formar precipitaciones, hay que aprovechar porque el sábado vuelven las lluvias. A las 9:30, Gladys, damos los detalles de la previsión
de este viernes. Gracias, Xavi, después nos vemos. Después de esas intensas lluvias que nos han acompañado en Galicia desde el fin de semana, especialmente en esa provincia de A Coruña, hoy la meteorología tiene otra protagonista y es, en este caso, Blanca. La nieve complica desde anoche la circulación viaria en las provincias de Lugo y Ourense. La Diputación de Lugo intensificaba desde ayer por la tarde los trabajos de limpieza para acondicionar la red viaria provincial, reforzando la presencia de personal y de máquinas. Esta mañana había problemas en la Lugo 633, en el Alto do Poio, en Pedrafita do Cebreiro, donde fue necesario usar cadenas o neumáticos de invierno. También hubo problemas de madrugada en la red viaria ourensana, y es que está activada la alerta amarilla en las zonas altas de estas provincias. El manto blanco ha alcanzado en estas zonas los 15 centímetros de espesor. Así se forma uno, pero en las últimas horas estaba tardando también en llegar la nieve y ya sabes, aquí el invierno llega sí o sí. Han caído cientos, miles, millones de copos. Y en buena cantidad, por lo menos para las estaciones de esquí. Copos que crean Ahora sí. este idílico escenario en Burgos. Que dure, pero que caiga bien además. Y copos capaces de ambientar esta atmósfera infernal en la 52 a su paso por Agudiña. Hace la tijera con la nieve que hay. Hemos decidido parar completamente la circulación. Vamos a meter ahora la quitanieve rápido, ¿vale? Mientras en Euskadi Ayer 26 grados y hoy 8. cae el termómetro. Las calles se mojan. Para pasear como que no hace muy bueno hoy. Y sus habitantes casi vuelan. El caso de Victoria, la niña oleirense de 7 años con leucemia que necesitaba una médula, nos conmovió a todos. Sus padres pusieron en marcha una campaña para fomentar las donaciones y su esfuerzo obtuvo recompensa. La pequeña recibió la donación que necesitaba a principios de este mes de marzo. Pero como saben, hay muchas victorias, muchas historias de pacientes que requieren de la generosidad de los demás para seguir contando los días. Cada año en España son diagnosticadas de leucemia 5.000 personas. Para muchas, la única esperanza es un trasplante, aunque 3 de cada 4 lo tendrán aún más difícil porque no habrá un familiar compatible. Galicia es la segunda comunidad española donde más ha aumentado la donación de médula. El año pasado se realizaron 1.347 donaciones, un 32% más que en 2013, y sin embargo en Galicia aún estamos por debajo de la media nacional. Nuestra sensibilidad, la de los gallegos, parece que avanza poquito a poco, lo que le pone las cosas un poco más sencillas también a aquellos que se dedican a velar por la salud de muchos pacientes que necesitan una médula. Hoy les queremos acercar esta realidad con la ayuda de una de las voces más autorizadas en la materia. Ahora lo van a entender porque nos vamos en directo a Santiago de Compostela. Allí nos espera ya el doctor José Luis Bello. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Gladys. José Luis, que los datos sean positivos en cuanto al aumento en la donación, ¿tenemos que achacarlos a ese llamado registro global, a la donación global de médula que ahora pues, se extiende al resto de países, no solo a nuestra área? Bueno, vamos a ver, yo creo que realmente el aumento importante de inscritos en los registros de donantes de médula ósea ha sido aquí en toda España, no solamente en Galicia, ha sido especialmente a partir de una promoción que ha hecho el Ministerio de Sanidad a partir de 2013. En 2013 había en España aproximadamente unos 100.000 donantes. El Ministerio se propuso incrementar el número de donantes hasta 200.000 hasta el 2016. La verdad es que la campaña de promoción de la donación tuvo tanto éxito que aproximadamente a mitad de 2015 ya se habían conseguido los 200.000 donantes, potenciales donantes, porque realmente no tienen que donar, lo que hacen es inscribirse, se le hace un test para ver qué HLA tienen, o sea, qué antígenos tienen, y luego después quedan en una base de datos. Simplemente es lo que tienen que hacer. No hay ninguna extracción de entrada, sino eso sería en un proceso posterior, si realmente se encuentra algún paciente que tiene el mismo HLA que el donante y necesita
de hacerse un trasplante, porque no siempre en estas patologías es necesario hacer un trasplante. José Luis, decíamos antes que usted es una de las grandes voces autorizadas de la sanidad gallega. Usted está en la parte del paciente, porque en el año 1993 usted realizaba el primer trasplante de médula que se realizaba en Galicia, una mujer llamada Ramona. Yo supongo que esa experiencia no se borra, evidentemente, pero tampoco a la paciente, ¿no? Efectivamente. Fue nuestro primer trasplante fue un trasplante autólogo a Ramona. Y la verdad es que fue muy interesante, no solamente por iniciar todo este procedimiento en Galicia, sino que además es que era un poco ponernos a nivel de la sanidad española, ¿no?, del resto de los hospitales punteros. Empezar ya a hacer los trasplantes de médula, que Galicia en aquel momento pues carecía de trasplantes autólogos incluso. Porque los trasplantes no todos, hay que distinguir los distintos tipos de trasplantes. Lo primero que tenemos que decir es que el trasplante hoy en día, que se llama trasplante, le llamamos siempre, lo conocemos como trasplante, o sea, realmente hoy en día la médula hay muy poquitas veces. Es decir, lo que se hace habitualmente es recoger precursores hematopoyéticos, que es como si trasplante recogen, es decir, lo único en una posible donación subcutánea un ambulante para que la periférica se suelten. Estamos teniendo problemas de comunicación en directo con Santiago, hablando con el doctor José Luis Bello. Vamos a hacer una parada unos minutitos porque hace unos instantes le hablábamos de un caso que nos conmovía hace solo unas semanas. Los padres de una pequeña del concello coruñés de Oleiros, de Vitoria, hacían un llamamiento. Su hija necesitaba precisamente una médula. El movimiento en las redes sociales fue espectacular y hoy queremos celebrar con ellos que Victoria ha recibido esa médula a principios de este mismo mes. Tenemos al teléfono a su madre, a Noelia Díaz. Noelia, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Os teníamos aquí hace poco más de mes y medio hablando del momento que estabais viviendo en vuestra familia. Vuestra hija de 7 años necesitaba una médula. Esa médula llegó. ¿Cómo fue ese momento en el que recibisteis la noticia? Pues ese momento, la verdad que fue mágico. Íbamos a hablar con el médico para que nos explicara cómo era un trasplante hecho de los padres y al final nos dijeron que habían encontrado un donante compatible con ella. ¿Cómo se encuentra ahora Victoria? Pues Victoria está bien, luego de haberlo pasado muy mal lo del trasplante, se encuentra bastante bien. Ahora tiene un poquito de gripe, que se agarró un poco de gripe luego de haber salido del aislamiento. Entonces estamos, esperando a ver si sus defensas pueden con ella. ¿Cuánto tiempo os han dicho los médicos que hay que esperar ahora? Bueno, los plazos razonables que ellos establecen, por supuesto, para saber el éxito, si ese trasplante ha tenido éxito. Pues no nos dieron un plazo, eso depende, la verdad, según lo que nos explicaron, de cada persona, de cada trasplantado. En principio nos dijeron que la médula va bien, que parece que va aprendiendo bien, con ganas. Entonces, nosotros somos muy cautos en ese sentido, pero en principio nos dicen que el trasplante, las células que le pusieron, han aprendido. Nos contabais precisamente, Noelia, que vuestra hija Victoria es muy activa, muy alegre. ¿Cómo está ella de ánimo? Que también es importante, y aparte en el caso de un niño, pues en su curación es fundamental. Pues la verdad que ahora mismo lo va llevando bien. Esa la verdad que ha sido una niña que durante todo el proceso lo ha llevado lo mejor que pudo. La verdad que ahora lo ha pasado muy mal, está un poquito baja de ánimo, pero todos los días intentando un poquito estar mejor. Vosotros, en esa campaña tan importante que hacéis a través de las redes sociales, vosotros, vuestra familia, amigos, incluso el Concello de Oleiros que se sumaba, decíais que había muchas victorias. Supongo que satisfechos después de haber hecho ese intenso trabajo y que también pueda servir para otros pequeños y no tan pequeños enfermos, ¿no? Sí, nosotros seguimos, la verdad que seguimos en campaña, no vamos a pararnos. Nosotros decimos que
si bien Victoria encontró una médula, que fue gracias a alguien que tuvo la amabilidad de ir a donar, sigue habiendo muchísima gente que sigue necesitando médula ósea. No solo gente hematológica la necesita, sino que hay otro tipo de enfermedades que también se necesitan, y seguimos diciéndole a la gente que hay que ir a donar, que para nosotros es importantísimo que la gente entienda que es la única manera que tiene esa gente de poder salir adelante. Noelia, como siempre, muchísimas gracias, mucha suerte, que seguro que todo saldrá bien, y enhorabuena por haber conseguido, pues por fin, con vuestra campaña y por supuesto con la solidaridad de una persona, estar en el momento y en el proceso de que vuestra hija se pueda por fin curar. Gracias, Noelia, buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros, buenas noches. Vamos a intentar, aunque tenemos problemas de comunicación, volver en directo a Santiago de Compostela, porque allí dejábamos a nuestro invitado, como les decíamos, una de las voces médicas más autorizadas en esto de los trasplantes de médula, José Luis Bello. Hola de nuevo. Hola, ¿qué tal? Buenas. José Luis, tienes que perdonarnos por ese problema técnico. Nos estabas hablando precisamente de ese primer trasplante de médula que se hizo en Galicia en el año 93, en el que tú estabas precisamente implicado. ¿Podemos retomarlo desde ahí? Pues efectivamente sí. Pues nada, la verdad es que fue una paciente, le hicimos un autotrasplante y la verdad es que fue un corto periodo de tiempo el que estuvo hospitalizado, salió gracias a Dios muy bien todo, y desde ahí pues la verdad es que tomamos mucha ilusión en el tema, y el año siguiente ya empezamos a hacer los trasplantes de donantes emparentados, es decir, hacer el trasplante en vez de autólogo del propio paciente, empezar a hacerlo de un hermano compatible. Y a partir de ahí, pues bueno, fuimos ampliando los distintos tipos de trasplantes que fuimos haciendo, ¿no? Fuimos haciendo luego de donante no emparentado, que es el caso de esta niña. Yo quería hacer al respecto una puntualización. ¿Sí? Yo creo que todas las campañas están bien porque lo que hacen es promocionar el que haya más donantes en el registro de donantes de médula ósea. Evidentemente es bueno eso, pero ningún enfermo en ningún caso se va a quedar sin trasplantar. Efectivamente. Porque en este momento hay en el mundo un registro de más de 26 millones de donantes de médula ósea. Por lo tanto, el 95% va a encontrar un donante, si no es en la familia, que eso es un 30% aproximadamente las posibilidades de encontrar un hermano compatible, pero siempre encontraremos un donante fuera de la familia. Lo que hacemos habitualmente es tipar al paciente, mandamos los datos al registro español de donantes de médula ósea y el registro español lo manda a todos los registros del mundo. Y lógicamente, prácticamente siempre aparece un donante en algún sitio del mundo para que sea idéntico a nuestro paciente. Claro, José Luis, entonces entiendo que en los últimos años, con ese enorme registro, se han acelerado los tiempos, ¿no? Desde que una persona enferma necesita un trasplante hasta que lo recibe, ¿es así? Efectivamente. Si hablamos, por ejemplo, de los años 90, 95 aproximadamente, a partir de ahí, que es cuando empieza a haber el registro de donantes, el tiempo medio en encontrar un donante de médula ósea era de aproximadamente unos 6 meses. En el año sobre el 2000 era de 3 meses y en la actualidad el tiempo medio es de aproximadamente unos 36 días. Por lo tanto, si hoy mandamos los datos de un paciente al registro español de donantes de médula ósea, vamos a encontrar en casi el 90% de posibilidades de encontrar un donante compatible en menos de 2 meses. Eso casi seguro. Y además, hoy en día las posibilidades no solamente se abren a donantes compatibles, tenemos sangre, cordón umbilical, que también se pueden trasplantar de cordón umbilical, o incluso de la propia familia, aunque no sean completamente compatibles, se puede hacer también trasplantes, porque hay un subtipo de trasplante que cuando no encontramos ningún donante, cosa rara, podríamos incluso aplicar un trasplante de este tipo, que se llaman los trasplantes haploidénticos. Claro, José Luis, porque hay que decir que realmente la compatibilidad entre la familia no es precisamente fácil, ¿no? No, vamos a ver, naturalmente hoy las familias, por desgracia digo, tienen poquitos hijos habitualmente, ¿no? Entonces, las posibilidades de tener un donante compatible en la familia, especialmente los hermanos,
es de aproximadamente un 25% si tenemos un solo hermano. A medida que tenemos más hermanos, pues más posibilidades de tener un donante compatible en la familia. Pero bueno, en conjunto, más o menos aproximadamente un 30% de los casos encontraremos un donante en la familia. ¿Y son muy habituales los de cordón umbilical? Perdón, no le escuché bien. ¿Son muy habituales las donaciones que tienen por medio el cordón umbilical, del que se extrae las células? Bueno, tenemos un registro grande en España de cordones umbilicales congelados, de células de cordón umbilical congeladas, pero generalmente hoy en día, dada la facilidad que hay para obtener células de un donante adulto, pues se utiliza poco, salvo especialmente en niños pequeños, pero hoy en día se utiliza poco porque el número de células es muy pequeño habitualmente en los cordones. Sin embargo, de adulto tenemos la posibilidad de sacar muchas células y que el trasplante prenda mejor y haya menos complicaciones. José Luis, sé que a los médicos no les gusta nada hablar de plazos, pero tenemos una duda que creemos que es importante. Desde el momento que un paciente recibe, se le realiza, ese trasplante de médula, ¿es muy largo el periodo de recuperación? Entendemos que dependerá, pero ¿hay una recuperación más o menos larga o más o menos rápida? Bueno, la recuperación depende primero del tipo de trasplante. El autotrasplante prende más rápidamente, aproximadamente en 3 semanas es un periodo de prendimiento, un periodo corto. En cambio, los trasplantes, alotrasplantes, ya sean familiares o no familiares, pues el periodo de prendimiento de la médula nueva es aproximadamente de 4 o 5 semanas. Eso es lo habitual. Pero ahí no se acaba el tema, ¿no? Una vez que prende la médula, pues hay un periodo posterior en que el paciente, bueno, en los 30 o 40 primeros días es el periodo, digamos, más peligroso, entre comillas. Pero a partir de ahí aún hay un periodo largo de aproximadamente unos 100 días en que aún es frecuente que haya pues enfermedades, injerto contra huésped, infecciones, etcétera, etcétera. Una vez pasado ese periodo, pues generalmente las cosas van poco a poco a mejor, pero bueno, hay pacientes que tardan incluso pues 6 meses o un año en recuperarse de todo. Claro, José Luis, hablamos de los trasplantes de médula en ocasiones de una forma un poco ligera, pero ¿qué pasa exactamente en nuestro cuerpo cuando necesitamos ese trasplante? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, generalmente lo que decía usted es que tenemos patologías hematológicas que son realmente neoplasias, cánceres hematológicos, especialmente leucemias, linfomas y mielomas, que necesitan tratamiento de quimioterapia, pero a veces necesitan no solamente quimioterapia, sino que necesitan hacerse un trasplante adicionalmente. Entonces, lo que tratamos de conseguir de entrada es que en la médula desaparezca todo rastro de enfermedad. Una vez conseguido eso, lo que hacemos es dar a otra vez, o sea, sacar células del donante o del propio paciente, tenerlas o congeladas o cuando es la donación reciente no hace falta congelarlas, pero lo que hacemos es dar otra vez quimioterapia a muy altas dosis y lo que queda, la médula es completamente vacía. Intentamos eliminar con eso todo rastro de la enfermedad que tenía y además, por decir de alguna forma, hacer hueco para la nueva médula que vamos a implantar ahí. Ese es el periodo inicial, ¿no?, del tratamiento, los días previos a implantar la médula. En el día que llamamos día cero, pues lo que hacemos es infundir esas células. Y a partir de ahí es cuando hay el periodo ese que llamamos de aplasia, en que las defensas están muy bajas, hay que transfundir al paciente, hay que ponerle antibióticos, etcétera, que es aproximadamente el periodo que decíamos de unos 30 a 40 días, dependiendo del tipo de trasplante. José Luis Bello, pues un placer haberle tenido esta noche en Más que Contar y más teniendo en cuenta que los datos sobre donaciones en Galicia pues son cada vez más positivos. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Hoy, 31 de marzo, se celebra el Día Mundial dedicado al cáncer de colon, el tumor maligno más extendido en España. Cada año se diagnostican alrededor de 30.000 nuevos casos y 15.000 personas fallecen 3 veces más que hace 30 años. Una de las asignaturas pendientes sigue siendo la prevención. La prueba de cribado, un simple análisis de sangre en heces que sirve para detectar la enfermedad, continúa siendo inaccesible para millones de españoles, algo que determina prácticamente si vives o falleces, porque
Si el cáncer de colon se detecta a tiempo, se puede curar en un 90% de los casos, es decir, que cada año se podrían salvar más de 4.000 vidas. Hola, supongo que ya me conoces, pero si no es así, me presento. Soy un emoticono de éxito, la famosa mierda del WhatsApp. Mi presencia suele ser bastante habitual en estrenos de teatro. Esta mierda te puede salvar al la vida, comienzo es de el la título de una de las últimas campañas de la Asociación Española contra el Cáncer. La protagoniza el icono más escatológico del WhatsApp y traslada la importancia de los programas de detección precoz mediante el test de sangre oculta en heces. Estos programas reducen en 1/3 la mortalidad por cáncer de colon. 2.000 nuevos casos cada año. 600 nuevos diagnósticos cada semana. El cáncer de colon es muy frecuente en el mundo occidental y muy poco habitual en sociedades como la africana, con una alimentación más basada en los vegetales. Estudios demuestran que el tipo de comida que consumimos es clave para prevenir esta dolencia. Hoy hacemos la compra con una nutricionista para conocer la lista de alimentos buenos y malos de cara a reducir el riesgo de padecer cáncer de colon. Hola, mi nombre es Lisette, soy nutricionista y hoy vamos a hacer una compra para prevenir el cáncer de colon. Dentro de los alimentos que deberíamos evitar están el exceso consumo en procesados, en carnes procesadas, jamones, salamis, chorizos, todo este tipo de alimentos. Por ejemplo, 200, 300 gramos a la semana podría decirte, pero bueno, eso dependiendo de las circunstancias. También la parte de los quesos, sobre todo quesos muy curados, que son altos en sodio. En la ingesta diaria tiene que ser menos del 10% de grasas saturadas, pero ten en cuenta que hay más alimentos que lo contienen. O sea, si sumamos todo lo que comemos en el día, es bastante probable que nos pasemos. En este tipo de productos lo importante es el sodio. Mirar en la etiqueta la cantidad de sodio que contiene, tanto en productos muy procesados como estos, como en productos de bollería industrial, que también tienen mucha grasa saturada. Se utiliza grasa de palma para fabricar y esta grasa es muy saturada. La recomendación del sodio es de 2,4 gramos, teniendo en cuenta de que lo que tomamos como sal es cloruro sódico, todo lo que consumimos en sal no es sodio. Por eso hay que estar muy pendiente de la etiqueta. Dentro de los productos naturales, también altos en sodio, podemos decir que algunos tipos de marisco o su consumo en exceso estaría poco recomendado para evitar este tipo de enfermedades o para pacientes que ya tengan la enfermedad. En cuanto al contenido de sodio, el pulpo y los langostinos sería lo que más. No todo puede ser malo, también podemos hablar de un grupo de alimentos que nos puede ayudar a prevenir este tipo de enfermedades y a que los pacientes que ya la tienen pues se sientan mejor. Los vegetales de hoja verde se recomiendan mucho, espinaca, berza, que también se da mucho aquí, el grelo, frutas como el plátano, la manzana, que son ricas en fibra, pues son muy saludables y muy recomendables además. Es una fruta muy completa, no tiene tantas calorías como pensaríamos. Si lo comparamos con una manzana, por ejemplo, una manzana pesa más, tiene más calorías que un plátano. Las legumbres en cualquier variedad también son muy beneficiosas, tienen un aporte importante de fibra, que es muy importante para las personas que ya padecen de cáncer de colon, para evitar todo lo que son los síntomas como diarreas, estreñimiento. Nueces, también frutos secos, semillas, aporta fibra y aporta grasas saludables. Todo el tema de cereales es recomendable que sean integral, lo más natural posible, los más granos enteros posible. El aporte de fibra, que es muy importante en estos casos. El pan cuando es muy oscuro, no siempre, pero la mayoría de las veces es porque se utiliza el grano entero. Si el grano está entero, lleva cáscara, lleva el germen y todo eso hace que el pan sea mucho más rústico, más oscuro y mucho más denso también. Cuanto más se vea el grano como parte del pan, mucho mejor. Estos son solo algunos de los argumentos del Más que Contar desde 31 de marzo, pero tenemos, por supuesto, mucho más.